amigos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva entrega de su programa República de la Verdad. Les saluda como cada día su amiga Roselvis Vargas. Cuando el reloj marca justo las 5:02 de la tarde, iniciamos esta entrega de su programa, ¿no? De este martes 12, martes santo. De verdad que muy contenta de que ustedes sigan en sintonía con nosotros, los que como ya hemos dicho están desde su casa descansando o los que se han movido a alguna otra parte del país y aún así continúan en sintonía con nosotros. Miren, hoy vamos a cambiar la metodología del programa porque, bueno, yo sé de gente que está saliendo en este momento de la capital o está saliendo de donde vive a moverse a otra zona para pasar el resto del asueto de Semana Santa. Y si alguno de ustedes, por si acaso, va saliendo en lo que resta del día o sale mañana, no, de vacaciones y por si acaso se encuentra con una playita, un río o con un poco de exceso de sol que suele pasar, pues vamos de inmediato a iniciar este programa con un contenido que yo sé que les puede interesar muchísimo. A propósito de la Semana Santa y de todo lo que conlleva, ya tenemos en el set de República de la Verdad y le damos la bienvenida inmediatamente al dermatólogo Alexander Salcedo. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Un placer para mí compartir con ustedes e informar a la sociedad de un tema tan importante y que muchas veces nosotros no tenemos muy bien la costumbre de protegernos del sol. Mire, yo me reía muchísimo porque ayer veía yo una publicación que hizo en sus redes sociales una amiga que ella decía: usted es de la que no se pone ningún protector solar, no usa ningún jabón especial para la cara, no se pone ni una cremita para dormir, pero va y le compra la base de maquillaje a su vecina de tal marca, no voy a decir la marca, que cuesta 2,000 y pico de pesos porque tiene centella asiática, protector solar de no sé cuánto, muchísimas cosas, pero usted no se cuida la piel. O sea, como que hay cosas que van antes, ¿no? Antes incluso de muchísimas cosas que la gente inventa para la piel. Hay un cuidado como básico y elemental, y si es de mano de un profesional, muchísimo mejor, ¿no? Exacto, exacto. El cuidado de la piel debe de ir de la mano, asimismo como las personas tienen la costumbre de cuidarse el cabello, cuidar sus uñas, asimismo de esta forma debemos de cuidar nuestra piel. Y justamente cuando cuidamos nuestra piel con la aplicación constante de filtro solar, estamos retrasando un sinnúmero de patologías que muchas veces aparecen y nosotros tenemos los medios de cómo evitarlo. Un ejemplo, el cáncer de piel, el melasma, que es muy común en nosotros, las manchas que se producen aquí a nivel facial y un sinnúmero de patologías que simplemente con una adecuada educación en cuanto a la protección solar podemos retrasarla o muchas veces evitarla. Empecemos por ahí, precisamente, ¿no? Por el cuidado con el sol. Pero antes, permítame hacer la aclaración, doctor, porque vieron en pantalla que titulamos al doctor con el nombre de César Salcedo. El doctor es César Alexander Salcedo y bueno, pues me ha dado el permiso aquí en esta tarde de llamarlo Alexander. Doctor, usted es miembro de la Sociedad Dominicana de Dermatología y la sociedad tiene una campaña a propósito de Semana Santa. No te pases con el sol, creo que se llama. Sí. Cuéntenos de eso. Sí, fíjate, es una campaña que viene a crear conciencia de la importancia que es cómo cuidarse con el sol. Y justamente está producida para evitar que los pacientes, pues cuando estén en la playa en estos días festivos, pues tienen mucha creencia de que broncearse es benéfico para la piel. Y hay que resaltar que no, que hay que tener ciertas medidas para evitar insolaciones y demás. Eso es una campaña que que ha tirado la Asociación de Dermatología, y es justamente para eso. Es un conjunto de actividades que se vienen programando desde el 17 de marzo hasta justamente el 17 de abril para crear conciencia y evitar todas estas complicaciones. Pero vamos a ver, ciertamente hay gente que cree que exponerse mucho al sol es beneficioso porque de repente yo me voy a Samaná y veo en las playas estas extranjeras, francesas y canadienses, que se tiran horas muertas en el sol y uno ve cómo le cambia incluso el tono de la piel. ¿Para ellas sí es beneficioso y para los dominicanos no? ¿O cómo es la cosa? No, fíjate, eso va a depender del tipo de piel que cada paciente. Hay una clasificación que es la clasificación de Fitzpatrick, por eso muchos pacientes o muchas personas que son canadienses o extranjeros que tienen fototipo de piel muy, muy bajito. Fototipo 2. ¿Qué significa eso? Fototipo es como el color de piel. Son pacientes que con el sol pues se insolan rápidamente. Dígase que, por así decirlo, un blanquito de Canadá o estadounidense no se va a quemar como me quemaría yo, como te quemaría tú, que somos fototipo de piel alto.
Entonces, el sol, cuando nosotros nos exponemos demasiado al sol, pues se van a producir quemaduras. Estas pueden ser desde primer grado hasta un segundo o tercer grado, cuando hay ampollas. Y todo esto se va a producir por un exceso del sol y que obviamente va a producir daño a nivel de la epidermis o a nivel de la dermis. Ya. Permítame ver para entender el asunto, ¿no? Las personas de tez muy blanca, usted me dice que se queman más rápido. Exacto. Sin embargo, es a las personas de piel más oscura la que nos afecta más rápido el sol. A todo el mundo por igual, a todo el mundo lo va a afectar. Ahora bien, hay que saber distinguir un paciente de un fototipo 5, que va, por así decirlo, un paciente oscuro, de tez de piel oscura. Mientras más alto el número, menos se va a manifestar la insolación en la piel. Sin embargo, hay enfermedades y hay daño a nivel solar que no se van a manifestar de la misma forma en los pacientes. Bueno, ¿y qué hacer de repente entonces si uno quisiera, por ejemplo, yo, que mi endocrinóloga me encontró hace un par de meses que tenía deficiencia de vitamina D y me mandó, además de tomar vitamina D, a tomar sol? Me dijo por lo menos 2 horas al día, ¿no? En la mañana y en la tarde. Entonces, en el caso mío, que yo pienso, me falta vitamina D, me voy para la playa, me voy a tirar ahí 4 horas a tomar sol. No, regularmente eso no se les recomienda a los pacientes. Hay que saber desde qué hora a qué hora tú te puedes exponer al sol. Lo recomendable es que si vas a tomar sol, lo tomes antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, que es que las radiaciones ultravioletas van a actuar menos, o sea, dentro de este rango de 8 de la mañana a 10 y de 4 a 6, el sol se manifiesta con por así decirlo, con una radiación menor que de 10 a 4 de la tarde. Bueno, y para los que se van para la playa, entonces, si decidimos de repente, muchas de nuestras playas dominicanas tienen sombra abundante, pero nosotros que andamos muy exploradores ahora y yendo a conocer los sitios que quizás no conocíamos del país, nos encontramos con playa como Bahía de las Águilas, que tiene sombra, tiene plantas en algunas partes, pero otras no. Y si de repente me toca exponerme al sol, ¿qué hago? ¿Cómo me protejo? Mira, para esto nosotros recomendamos el uso de sombreros, de ropa manga larga. Hoy en día hay ropa. En la playa, yo sí, me pongo un traje de baño manga larga espectacular que tengo, pero hay gente que se va con la menor cantidad de ropa posible a la playa. Exacto, eso es justamente por quizás la deficiencia que tenemos en cuanto a la educación de cómo nos vamos a proteger. Existen trajes de baños que tienen incluidos factores que van a proteger nuestra piel del sol, además de los sombreros, el uso de sombrilla. Si nos vamos a entrar al agua, pues debemos de aplicar el filtro solar y luego que salimos del agua, pues reaplicarlo de nuevo. Además de esto, mantenernos bien hidratados, eso nos va a ayudar muchísimo para el cuidado de la piel. Con respecto a los filtros solares, ¿es lo mismo un filtro solar, un bloqueador solar y un bronceador? No, son conceptos diferentes. De hecho, tienen vehículos y presentaciones diferentes. Hay pantallas solares, que son las que tienen un poquito de color, hay filtro solar y todo va a depender de la composición química que tenga el filtro para esto. La pantalla solar es, por ejemplo, hasta donde sé, cuando tiene un número muy alto de, ¿cómo se llama la unidad esta que usan para medir el UFS? Creo. Exacto, sí, exacto. Entonces, nosotros siempre recomendamos que los filtros solares que se vayan a utilizar sean por encima de 30. O sea, siempre sean por esta forma y que nunca se olviden, porque hay otra creencia. Cuando vamos a la playa siempre nos ponemos el filtro solar en la cara solamente. Nos olvidamos de las orejas, del cuello, de los brazos y entonces de los hombros o del escote. Entonces no estamos haciendo prácticamente nada porque no estamos protegiendo la cara, pero estamos de igual manera dejando ciertas áreas que pueden ser sensibles. Entonces es por esto que hacemos este llamado a la población de la importancia de cómo el paciente o la persona debe de protegerse del sol. Buscar entonces un bloqueador por encima de 30 de UFS. ¿Qué significa UFS? Eso es las unidades de protección solar que contienen y los contenidos que contiene el filtro solar. Y si de repente mi tía me trajo de Miami un bloqueador, ¿qué es un bronceador, mejor dicho? ¿Qué es el bronceador? Eso es lo que te va a ayudar a ti como a manifestar mayormente el aumento del tono de la piel, a captar más radiaciones ultravioleta o emitidas por el sol, ya sean UVB o UVA,
para que la piel se broncee o se oscurezca un poquito más. ¿Y para quiénes está recomendado el Regularmente bronceado? yo no los recomiendo mucho. Yo no recomiendo ningún, particularmente yo personalmente, hay personas que sí, pero yo no suelo recomendarlo mucho. Yo ¿Por prefiero que el qué? paciente no se exponga a nada de esto para no alterar la coloración de la piel, sino más bien que el bronceado se dé por encima de lo que te va a proteger el filtro. Si bien sabemos que cuando vamos a poner un filtro solar no te va a cubrir en un 100%, yo prefiero que el colorcito que tú vayas a coger en la playa o en la exposición solar no sea nada que tenga que ver con otro componente químico. No sé si es una impresión mía, doctor, pero ¿será que el agua salada aumenta la posibilidad de que uno se queme? Porque los niños, por ejemplo, cuando van a la playa, uno ve luego que la piel se le está descascarando. Y menciono los niños porque son los que más juegan y los que más tiempo pasan en el sol. Los adultos quizás se protegen un poquito más. ¿Qué pasa con esta combinación del agua salada y el sol? Regularmente hay una pérdida de agua transmembrana a nivel de la piel que se da a diferencia del agua de un río y muchas veces en las playas son lugares desiertos y el sol con el salitre que tiene el agua y la evaporación del mismo pues te produce esa pérdida de agua y por ende la piel va a verse más afectada o ayudada por la deshidratación de la misma. Y en el caso de las piscinas y el cloro, por ejemplo, ¿hay algún factor atenuante, digamos, que le traiga a las personas alguna consecuencia adicional por el cloro? No, prácticamente van a darse las mismas patologías. Aunado que un ejemplo, hay un niño que tiene una dermatitis atópica, pues con el uso del cloro o con cualquier otra patología, vamos a suponer muy frecuente en los niños los granulomas de piscina, pues el molusco contagioso, enfermedades virales muchas veces se pueden transmitir por estas aguas que no están en movimiento, por así decirlo. Y aparte de que aunque tengan cloro, hay ciertas contaminaciones que el cloro obviamente no la va a terminar. Alexander, usted nos hablaba de las zonas que con frecuencia uno deja de aplicarse el bloqueador. ¿Hay alguna de ellas que quizás sean más sensibles? Yo de verdad nunca se me había ocurrido ponerme bloqueador solar detrás de las orejas. ¿Qué tan perjudicial pudiera ser, por ejemplo, en esta zona de la cabeza? Fíjate que dentro de la clasificación que hay para la presentación de cáncer de piel, en las orejas se ve muy frecuente la presentación del carcinoma vasocelular o de un carcinoma epidermoide. ¿Y esto Entonces es debido a qué? muy importante a una mutación en cuanto a lo que es las células basaloides y las mismas van a hiperproliferar, entonces pueden aparecer esto. ¿Y es que proliferan más en esta área, detrás de las orejas, por No, ejemplo? eso es un decir. Como quiera donde mayormente se presenta el cáncer de piel a nivel facial es en esta parte de aquí, en la zona frontal o en la zona T. Vamos a hablarle ahora, doctor Alexander, a los padres, por ejemplo. De repente uno entiende que los niños tienen las pieles más sensibles. ¿Qué hacer con los pequeñitos que a veces no son tan fáciles de controlar, ¿no? Y que, como ya decíamos, son los que más disfrutan de la playa y los que más se exponen al sol. Exacto, mira, es de sumamente importancia cuando un niño va a la playa ponerle un traje de baño manga larga, aunque suene cuesta arriba y sea un poquito tedioso para el niño, pero es lo que últimamente estamos recomendando. Aparte de esto, reaplicar el filtro solar, si el niño está en el agua luego que sale, por lo menos ponerle el filtro solar 30 minutos antes de bañarse y luego que el niño sale, retocar el filtro solar. Permítame interrumpirlo, porque hay mucha gente que piensa que el filtro puede diluirse al entrar al agua, que quizás no tiene sentido. ¿Cómo es que funciona esto? La composición química de este producto, ¿no? Y el contacto con el agua. Exacto, justamente por eso lo aplicamos 30 minutos antes. Si tú te pones el filtro y te entraste al agua, pues no le vamos a dar tiempo para que el filtro pues se absorba y haga lo que tiene que hacer bajo su mecanismo de acción. Entonces, por eso 30 minutos antes, pues también nosotros lo recomendamos y inmediatamente sales del agua, pues te secas y te reaplicas tu filtro solar. Otra cosa que cabe resaltar es que cuando vamos a la playa hay patologías que se producen justamente por oxidación de alguna sustancia como es la dermatitis de Berloque. Muchas veces nosotros recibimos estos pacientes, niños regularmente, que van a la playa, comen pescado o le dan un jugo de limón y se produce una mancha a nivel de la epidermis y que es algo inflamatorio. Muchas veces es una ampolla o cualquier otra enfermedad. Entonces, tener en conciencia estas patologías que se pueden producir por contacto o ya sea con un ácido o con un perfume o con algo para evitar la aparición de la misma.
Vamos a ver, usted que ha mencionado estos dos alimentos, ¿hay alguna incompatibilidad en consumirlos o en tener contacto en la piel, por ejemplo, con el pescado sazonado o con los cítricos? Con los cítricos regularmente, cuando se pone en contacto por oxidación de un sinnúmero de enzimas, pues entonces se va a producir esto, que es un proceso inflamatorio y que muchas veces, aparte de presentarse de una manera como manifestada por una mancha, puede verse también manifestada por una ampolla. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Algo que se exacerba mucho también es el melasma. Recordar que el melasma es una enfermedad que todavía no se ha establecido bien la causa. Sin embargo, en un 90% de las pacientes es porque no tienen la costumbre de protección solar. ¿Y cuál Entonces, es la manifestación física del melasma? es una mancha regularmente que aparece a nivel facial o centrofacial y que regularmente es algo que alarma mucho a los pacientes. Entonces, tienen la creencia de que tienen esta enfermedad controlada. No es que la enfermedad se va a sanar, pero regularmente la mancha no se percibe a la vista y sin embargo cuando se exponen a un sol muy prolongado, pues entonces la mancha que siempre va a estar se va a manifestar más. Doctor, vamos a reiterarle a las personas, a los televidentes que nos ven, ¿no?, los números de estudio por si tienen alguna pregunta para el doctor Alexander Salcedo, 809-274-0599, dermatólogo, ¿no?, para todas sus preguntas, especialmente referentes al sol y al cuidado de la piel en Semana Santa. Hay algo que me inquietó. Yo, por ejemplo, soy de perfumarme mucho. Yo tengo perfumes para cada ocasión. Yo tengo perfume incluso hasta para ir a trotar, el perfume de ir para la playa porque es más fresco. ¿Pudiera, por ejemplo, producirme esto que usted explicaba, el hecho de aplicarme el perfume en la piel y luego tener contacto con el sol o con el agua salada, por ejemplo? Con el sol sí, con el sol sí. Regularmente sí, se puede producir. Por eso es que muchas veces los perfumes, las colonias, los cítricos regularmente, suele que en nuestra cultura, siempre que vamos a la playa, o tomamos margarita, o tomamos Claro, alguna bebida. Eso no puede faltar, Exacto. Alexander. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo coge uno para la playa y no se Entonces, toma una piña colada? Bueno, aunque la piña no es tan cítrica, pero una margarita, por ejemplo. Exacto. Entonces, muchas veces cuando la piel se expone a este jugo o a este cítrico, pues con el sol, por oxidación de estas enzimas, pues entonces se va a producir lo que es la dermatitis de Berlot. Usted me está diciendo a mí entonces que yo no puedo ponerme perfume para ir para la playa, señores. No sería lo recomendable. O no en la piel al menos, pero sí encima de la ropa. Sí, ¿no? sí, perfectamente se lo puede poner a tu ropa y luego entonces, pero en contacto directamente con la piel no se recomienda. A propósito de esta enfermedad, bueno, la verdad es que no capté el nombre, que usted decía que se da más, por ejemplo, en las mujeres, en la cara. Hay mucha gente que todavía tiene secuelas del uso de la mascarilla, el uso prolongado de la mascarilla. Algo con lo que haya que tener atención o un cuidado especial, no las personas que quizás están descontinuando la mascarilla ahora, pero aún tienen alguna consecuencia por su uso prolongado. Sí, fíjate que a mediados de la pandemia se vio a presentar muchísimos pacientes que presentaban acné por fricción con la mascarilla. Esto siempre ha existido. Sin embargo, hoy en día se ha visto un aumento de la presentación de los casos clínicos. Regularmente esto creaba cierto grado de ansiedad porque era algo que quizás un paciente que no manejaba un acné comenzó a presentarlo. Entonces el paciente comenzaba a manipularse las lesiones, a pellizcarla, a que si me sale una me la voy a pellizcar y muchas veces cuando el paciente no tiene el conocimiento regularmente de cómo debe de tratarse o de cómo debe de presentar de cómo debe manejar las lesiones, pues entonces se producen esto. Yo siempre les recomiendo a los pacientes que acudan a un personal médico que sea altamente calificado para que entonces le dé un tratamiento acorde a lo que el paciente está presentando. Existe un sinnúmero de patologías que se presentaron durante la pandemia, que muchas veces para nosotros eran muy común, pero para los pacientes no era tan común. Entonces es bueno que busquen ayuda y que sí sepan manejar. Alexander, muchísimas gracias por todas estas informaciones, ¿no?, que nos ha brindado y que permite a la audiencia de República de la Verdad estar un poco más preparado para sus eventuales vacaciones. ¿Dónde podemos encontrar sus servicios? ¿Dónde podemos consultarnos para estos temas de dermatología? Yo trabajo en Plaza Acrópoli, en Centro de Consulta Especializada, los lunes y los miércoles de 3 de la tarde a 7 de la noche.
y los demás días trabajo en Caloni. Estamos ubicados en la avenida Lope de Vega, esquina Rafael Augusto Sánchez. Aquí ofrezco servicio de injerto de cabello y mis consultas de dermatología. Pero mire, interesantísimo. Yo creo que deberíamos dejar desde ya pautada la siguiente entrevista para hablar un poquito, ¿no?, del pelo. Y otras preguntitas más que se me quedaron sobre el sol, por ejemplo, en los trabajadores de la construcción, en los agricultores, ¿no?, Exacto. que por sus labores se ven obligados a estar expuestos al sol. Pero esa cita queda pendiente, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, a ustedes no se despeguen, ¿eh? Los que se van de vacaciones todavía le queda un poquito más de República de la Verdad.